Cuando pensamos en frío, podemos pensar en lo incómodo que puede ser pasar frío, o en lo rico que puede ser estar abrigado en una noche de invierno. Pregunta, ¿quién de aquí, levantando las manos, quién de aquí le gusta el frío? Va. ¿Quién de acá aborrece el frío? Ok. ¿Qué pensamos? ¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos en frío? Para mí frío es disciplina. Para mí frío es construir una mejor versión de mí mismo. Para mí frío es resultados. El día de hoy les quiero compartir 3 historias que me han forjado en la persona en la que soy el día de hoy y que me han dejado 3 lecciones. Y estas 3 historias a su vez tienen algo en común, el frío. Historia número 1. Desde que yo era muy pequeño, yo recuerdo que yo tenía un deseo muy fuerte de querer disfrutar el mar. Y me acuerdo que alguna vez le pregunté a mis papás o les pedí que me llevaran a la playa y salí corriendo del carro con toda la ilusión de pasar un día increíble en la playa. Pero en el momento en el que mi pie toque el agua, ¡pum!, toda mi burbuja de ensueño se destruye. Resulta que el Pacífico está helado. Nadie me había dicho. Y yo era un niño muy friolento. En repetidas ocasiones fuimos a la playa y yo no podía disfrutar de este lugar. Y eso naturalmente generó en mí una frustración que me generó también el deseo de querer hacer algo al respecto. Y así fue como a mis 8 años desarrollé el programa de desarrollo personal más importante de mi vida. Lo pensé, lo diseñé meticulosamente y esperé el día en que mis papás hicieran la pregunta clave que echaría a andar todo este plan maestro. Dicho día llegó en que mis papás nos preguntan a mi hermano y a mí, niños, ¿qué quieren hacer el fin de semana? Y yo más listo que nunca levanté la mano, como si alguien me pudiera quitar la oportunidad de participar, volteé a mi hermano dormido y les dije, quiero ir al mar. Dijeron, buenísimo, vamos a la playa. Llegamos a la playa y ese día no se trataba de ir a jugar en la playa, no se trataba de ir a construir castillitos de arena, no se trataba de crear memorias para el resto de la vida. No, ¿quién tiene tiempo para eso a los 8 años? ¿No? Ese día se trataba de conseguir el objetivo más grande de mi vida, derrotar al frío. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Nos íbamos a meter al mar, hasta los tobillos. Y ahí estaba Abraham, un pequeño niño chiquito, morenito, flaquito, con sus calzoncitos y sus gogles, listo para hacerle frente a la furia del Océano Pacífico. Y con esa determinación, empiezo a arrastrar mis pies por un lado, hasta que el agua superara el nivel de mis tobillos. Mis papás a lo lejos me preguntarían, oye Abraham, ¿cómo vas? Y yo lo único que podía hacer, temblando como maraca, era levantar el pulgar en señal de que todo iba bien. Camino para la casa, mis papás nos preguntan, oiga niños, ¿y cómo se la pasaron? Yo les dije, buenísimo, me encantó. Y mis papás, ¿con qué, brother? Ni te metiste al agua, ¿no? Lo que mis papás no sabían es que yo llevaba en mí un sentido de victoria enorme por lo que había logrado ese día. Las próximas veces que fuimos a la playa yo repetiría este ciclo, pero la siguiente vez yo me metería hasta las rodillas, luego hasta el muslo y luego hasta la cadera. El día más importante de todos, ¿no? Yo no sé qué le pasa al cuerpo humano, pero algo nos sucede cuando el agua cruza de aquí para acá, que a todos nos pega como un calambre en el cuerpo y todos jalamos aire así hasta que el ombligo se nos mete y nos toca la espalda, ¿no? Bueno, gracias a esto, tuve la oportunidad de poder empezar a disfrutar un poquito más de la playa. Pero yo quería más. Yo quería saber qué era lo que había detrás de esas olas, pero sobre todo, qué es lo que había dentro de esa agua. Sin embargo, llegó el momento en el que el frío era demasiado. Y me prometí que esa no iba a ser la última vez que el frío y yo nos íbamos a encontrar. Pequeña historia secundaria. En ese entonces, yo también practicaba natación. Y por mucho que a mí me encantara estar dentro del agua, el cuento de todos los días era el mismo. Abraham terminaría en la orilla de la alberca llorando porque el agua estaba demasiado fría. Ya estando más grande quise aprender a surfear. Y bueno, fue el día en que me di cuenta que no podía aguantar más de 15 minutos en el mar sin sentir las manos y los pies completamente entumidos y un deseo genuino de quererme salir de ese lugar. El frío había representado una barrera muy importante a lo largo de mi vida. Historia número 2. Por muchos años, yo me desenvolví como atleta al mismo tiempo de que llevaba mis responsabilidades en materia de conservación marina con Kilómetro 1, una organización que fundé con un par de amigos en la universidad. ¿Y qué sucede? Yo no era el mejor de los atletas. Yo nunca me destaqué por tener los mejores resultados. Y es más, de toda mi bola de amigos, yo fui el único que nunca ganó una medalla nacional. Años de ver a mis amigos luchar y obtener esas medallas nacionales generaron en mí el sueño de querer alguna vez tener una. Pero conforme pasaron los años y realmente esto nunca se vio como una posibilidad, ese sueño se terminó convirtiendo en una fantasía, en algo con lo que yo pensaría cuando me iría a dormir, cuando me estaría bañando o simplemente cuando estaría soñando despierto.
¿Qué sucedió? Ya estando más grande, mis responsabilidades con kilómetro 1 y mis responsabilidades como atleta se empezaron a encontrar. Y mi poca posibilidad de seguir creciendo como atleta y la vasta ventana de oportunidades que había en el mundo de la conservación marina me llevaron a la conclusión de que tenía que empezar a considerar mi retiro. Y quería hacer esto logrando algo que no había hecho en mucho tiempo: ir a un nacional. Tenía 4 años sin ir a uno. La competencia había estado muy fuerte y por muchas ganas que yo le pusiera, parecía nunca darse. Entonces, el ponerme esta meta supuso el sacrificio de muchas cosas, algunas más simples que otras, ¿no? Desde las típicas fiestas con los amigos, hasta probablemente la primera vez que invitaron a Kilómetro 1 a dar una conferencia fuera del estado. ¿O qué tal cuando nos invitaron a dar una conferencia en la sede de las Naciones Unidas, en la Ciudad de México? O posiblemente sacrificar el viaje familiar de Año Nuevo y quedarme en casa completamente solo. Bueno, con mis 2 perros. Ese día fue el día que más me desvelé, nos dormimos a las 12:05, fue una fiestota. El objetivo y el régimen era claro: no faltar a entrenar ni un solo día, comer bien, dormir bien, hacer mi recuperación todos los días. Y a pesar de que puedes estar haciendo todas estas cosas bien, en el deporte las lesiones siempre están al acecho. Y yo no podía permitirme lesionarme y quedarme 2 o 3 semanas fuera del entrenamiento, no si quería lograr mi objetivo. Y fue así como me pregunté, ¿y qué puedo hacer? En el deporte hay una técnica de recuperación muy efectiva, pero muy incómoda y muy dolorosa. Y reside en meterte en una tina llena de agua con hielo por 5 minutos, con motores que están sacudiendo el agua, mientras sientes cómo tus pies y tus manos se achicharran, mientras sientes cómo tus músculos se encogen y cómo el frío penetra a través de ellos hasta llegar a lo más profundo de tus huesos. No se lo recomiendo a nadie. En ese entonces, naturalmente, el frío no era mi mejor amigo. Y en mi cabeza no podía evitar pensar, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto, no quiero hacer esto. Pero recordando todas las veces en las que el frío se había interpuesto entre algo que yo quería hacer y yo, pensé que esta tenía que ser la excepción. No podía dejar que el frío me venciera esta vez. Y no se trataba solamente de que no me venciera, se trataba de dominarlo, de amaestrarlo. De que así como en el deporte haces del dolor un amigo, aquí tenía que aprender a hacer del frío un aliado. Y con esa determinación empecé a meterme estas tinas de agua con hielo 2 veces a la semana. Y una vez que sentí los beneficios de esta práctica, lo empezaría a hacer 3 o 4 veces a la semana. Después aprendería sobre los beneficios del agua fría en el cuerpo y de cómo aceleran los procesos de recuperación. Y me empecé a obsesionar un poquito con el tema del frío. Y empecé a aprender sobre todo lo que te trae el bañarte con agua fría. Y dije, la tina de hielo no es suficiente, nos vamos a empezar a bañar con agua fría todos los días. Me pararía enfrente de la regadera y abriría total y exclusivamente la llave del agua fría. Aprendería técnicas de respiración para regular mi ritmo cardíaco, para mitigar el impacto del agua fría en el cuerpo, para no pegar esos jalones de aire así. Y gracias a esto, tuve la oportunidad de empezar a exigirle a mi cuerpo como nunca. Y después de meses de entrenamiento, meses de competencias y meses de marcas personales, llega la lista de los 16 clasificados al nacional. ¿Y cómo creen que nos fue? De los 16 clasificados, estábamos en el lugar 17. Por 0.07 segundos. Esos son 7 centésimas. Tardamos más en parpadear. En ese entonces, yo pude haber dicho, bueno, fue un buen intento, casi lo logramos, pero ahí la dejamos. Pero no. Esta nunca fue la forma en la que yo había visualizado mi retiro. Y es por eso que decidí que lo íbamos a intentar un año más. Retrasaríamos nuestro retiro, pero nos iríamos bajo nuestros propios términos. Y fue así como decidí cuidarme en las vacaciones y desde el día 1 de la siguiente temporada empezaríamos con este régimen al pie de la letra. No faltar un solo día, comer bien, dormir bien, hielo, tina de hielo todos los días y baños fríos todos los días. Cuando llegó la temporada de competencias, estábamos en el mejor estado físico de nuestra vida, metiendo marcas personales desde las primeras competencias. Estábamos emocionadísimos porque llegaran las primeras competencias clasificatorias para meter la marca necesaria para clasificar al nacional. Y faltando 2 días para la primera competencia clasificatoria, el Invitacional de Pomona, en marzo del 2020, llega oficialmente la pandemia de COVID-19 a Tijuana. Todo se apaga, todo se termina. Las unidades deportivas cierran, las competencias se clausuran y con eso
la temporada llega a su fin. Y con eso, mis sueños de ir a un último nacional llegan a su fin. Habíamos logrado cosas increíbles esa temporada, pero no podía evitar sentir el trago amargo por sentir que todo se había perdido a causa de la pandemia. Y sin pensarlo demasiado, decidí que lo íbamos a intentar un año más. Sin unidades deportivas donde entrenar, sin la menor idea de qué iba a pasar con esa temporada, ni siquiera la certeza de si iba a existir un nacional, decidimos apostar por la suerte y empezamos a adaptarnos a los cambios que generó esa pandemia ese año. Empezamos a entrenar en las calles, en el patio de la casa de mis papás, con pesas viejas que tenía mi hermano en ese entonces, que era mi entrenador. Y empezamos, cuando llegó la temporada de competencias, a buscar competencias. No había nada por ningún lado. Nos enteramos de una competencia en Monterrey y decidimos volar hasta Monterrey solamente para intentar meter una marca que ni siquiera sabíamos si iba a valer la pena. No sabíamos nada de si el nacional se iba a llevar a cabo, pero fuimos. Fue una buena competencia, no metimos marca personal, era muy difícil pensar en esas bajo las condiciones en las que estábamos entrenando, pero fue una buena carrera, una marca competitiva. Regresamos para acá y buscamos más competencias. Encontramos una en Estados Unidos y nos fue más o menos. Semanas después nos enteramos que el nacional se va a llevar a cabo, pero ya no hay más competencias. Con 2 carreras tuve que esperar lo mejor para lograr una clasificación a este nacional. Y en mayo del 2021 llegan las listas de los 16 clasificados a este nacional y de los 16 estamos en el lugar 14. Lo habíamos logrado. Se había logrado el objetivo y todavía no llegaba ni siquiera el día de la competencia y yo no podía evitar sentir una alegría enorme por saber que habíamos logrado la meta. Sin mayor expectativa de la competencia más que la de disfrutar lo que sería mi última carrera después de casi 20 años de dedicárselo a este deporte, para después dedicarme a proteger el océano con kilómetro 1, decidí mantenerme firme con mi régimen, volamos para Querétaro y yo no sé cómo funciona la vida. Yo solamente sé que cuando haces las cosas bien, la vida te premia. Yo llegué a ese evento rankeado en 14º lugar. Y la sorpresa más grande fue cuando después de correr esos últimos 400 metros con vallas de mi vida, me di cuenta que estaba cruzando la meta en 3er lugar. Para conseguir así lo que para mí sería la fantasía más grande de mi vida, cuando me subieron a un podium para entregarme la medalla de bronce del Campeonato Nacional Abierto de Atletismo en Querétaro 2021. Este para mí había sido el momento dorado de mis sueños. Y después de la premiación no pude evitar alejarme de la gente y tener mi momento con la pista para agradecerle por todo lo que me había dado durante esos 20 años. Disfrutando de lo mucho que había deseado vivir ese momento, de lo mucho que había vivido en esa pista y de lo mucho que seguramente iba a extrañar entrenar esta práctica. Mi más grande miedo después de retirarme era saber si iba a encontrar algo yo en la vida que me enamorara de esta misma manera. Y me acuerdo que fue toda una experiencia regresar a casa y abrir los ojos al día siguiente y darte cuenta que la vida sigue y que no te puedes quedar anclado con los éxitos del pasado. Tenía que encontrar mi lugar en el mundo de la conservación marina. Historia número 3. Un día decidí ir a la playa a meter los pies en el agua como habitualmente lo hacía, pero ya libre de mis responsabilidades como atleta, decidí meterme un poquito más. Y entré hasta las rodillas y entré hasta la cadera para llevarme la sorpresa de que no había encontrado resistencia alguna. 3 años de someterme a tinas de agua con hielo, 3 años de bañarme diariamente con agua helada, le dieron a mi cuerpo lo que necesitaba para poder disfrutar de este lugar. Y gracias a esto pude incursionar en el mundo de la fotografía subacuática. Y para mejorar estas habilidades decidí certificarme como apneísta, dándome la oportunidad de conocer este mundo marino a más de 20 metros de profundidad. Y así como en los relevos, fue como si el atletismo le entregara la estafeta de mi vida al océano para hacerse cargo de mí. Y probablemente ahorita me pregunten, ¿y el frío se fue? No, el frío no se ha ido. El frío ahí sigue. Pero el frío ahorita es un aliado, es un ancla, es un constante recordatorio de que tenemos la capacidad de superar nuestras propias barreras. Y cada que tengo la oportunidad de estar dentro del agua y de sentir ese frío en mi cuerpo,
Me acuerdo que hubo alguna vez un niño valiente que estuvo dispuesto a hacerle frente al océano. Y cada que tengo la oportunidad de estar frente a un lobo marino, una mantarraya o un arrecife, le digo a ese niño, lo logramos. Podemos ver lo que hay detrás de esas olas y podemos ver con nuestros propios ojos lo que hay dentro de esa agua. Los quiero invitar a que encuentren cuál puede ser ese frío de sus vidas que los está frenando a hacer eso que ustedes quieren. Y a que encuentren su propia tina de agua con hielo. Los quiero dejar con 3 cosas que todo esto me ha dejado. La primera, persistencia. Se van a dar cuenta que las personas que están triunfando allá afuera no son necesariamente las mejores haciendo lo que hacen, son las más consistentes. 2, no le saquen la vuelta a sus miedos y a sus obstáculos, háganles frente. Las personas que ustedes más admiran allá afuera son personas que estuvieron dispuestos a hacerle frente a esos obstáculos y crecer a partir de ellos. Y 3, apasionense. No hay nada más rico en la vida que dedicarte a eso que tú amas. La vida ya es muy complicada por sí sola. Y qué mejor que de lidiar con las complicaciones que nos tocan haciendo lo que amamos. Rétense y dense cuenta de todo eso, de lo que son capaces. Muchas gracias.